Bien, continuamos con más entrevistas y ya tenemos otro invitado aquí en esta mesa porque nos acompaña el profesor Alejo Pérez. Importante su presencia porque tiene que ver con otra elección vinculada a los ámbitos docentes, como les habíamos anticipado, esta vez en lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, con la UTU, como se le puede conocer en alguno de los ámbitos. Alejo Pérez encabeza la lista 401 por la referencia aquí en nuestro departamento, pero seguramente nos contará más de estos detalles a continuación. Alejo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Gracias a vos por recibirnos. Bien. Sí, tenemos ahora el sábado tenemos 2 elecciones. Ajá. Este sábado es la elección. Sábado, sí, este sábado tenemos los docentes, tenemos 2 elecciones. Elegimos el representante docente en el CODICEN, Ajá. Que ahí te han visitado varias figuras a nivel nacional. Exactamente. Y también se elige, cada subsistema elige los miembros a las ATD nacional, Asambleas Técnico-Docentes Nacionales. Ajá. En este caso, nosotros por la UTU, participamos con una lista que es lista única porque no se presentó otra lista en Florida, sí. La 401 para volver a integrar la Asamblea Técnico-Docente Nacional de la UTU, que venimos integrando hace un par de periodos. Y bueno, continuamos con alguna gente nueva también que vamos renovando. La idea es tratar de no perder los espacios de participación, que ya varios hemos perdido el año pasado, y tratar de consolidar estos y aportar para tener una educación pública mejor, ¿no? Ante un panorama seguramente, Alejo, que además implica cambios que han llegado. Tú hablabas recién de la pérdida de consejos, de la pérdida de representatividad, pero también de problemáticas que se están sucediendo. El otro día nos enterábamos, por ejemplo, que hay cambios en algunos aportes, en algunos impuestos que van para la educación. Allí hay algunas pérdidas por un lado, pero cambios un tanto llamativos, por ejemplo, en cuanto a la asistencia a los alumnos, alimentación, entre otros elementos. ¿Qué les preocupa en estos momentos? Y en lo que es la UTU, lo más urgente que tenemos es el recorte que ha sufrido la educación técnico-profesional con respecto a los planes especialmente de FPB, bien, de formación profesional básica. Sí. Ya hay varios compañeros que han tenido que tomar menos horas de las que venían trabajando. Se había hablado de la pérdida de horas también, exactamente. Se viene perdiendo horas, pero además de la pérdida de horas, hay toda una reestructuración que van a cambiar lo que es el FPB, que seguramente muchos compañeros que trabajaban ahí queden obviamente por el camino, en algunos casos. Ah, sí, perdón, reestructuración sí, decís, porque se está estudiando lo que se va a hacer con los FPB. Ya la primera medida fue no habilitar el ingreso de adolescentes, de niños que vienen de la escuela, sí, claro. Con 12 años, sino que eso apostar a que todos vayan a ciclo básico tecnológico, y una vez que fracasen ahí sí ofrecerles el plan FPB. Es una cuestión filosófica, ¿no? Si apostamos al fracaso de los chiquilines para darle otra alternativa... ¿Vos decís que hay una apuesta primero al fracaso y después la opción? Y nosotros sabemos que el FP va a funcionar con menos estudiantes, pero va a seguir funcionando. El tema es si que tienen argumento las dos posiciones, ¿no? Si nosotros brindamos una opción distinta a estudiantes que salen de sexto de escuela, como puede ser un FPB, con sus dificultades, ¿no? Claro, que tenía anteriormente, como un chiquilín de 12 años compartiendo el mismo salón con uno de 14 o de 15, bien, que eso es algo que se podría haber modificado, pero se optó por impedir que el chiquilín, que el estudiante de 12 años pueda optar por un FPB, sino que vaya directamente al ciclo básico tecnológico. ¿Qué implica eso? Que para entrar al FPB se espera que fracase en el ciclo básico. Entonces, una vez que fracase, una vez, 2 veces en ciclo básico, se le va a brindar la opción de FPB. Pero eso es una apuesta a que el chiquilín fracase, ¿no? En ese sentido. No se le brinda una alternativa anteriormente que nosotros entendemos que
que más allá de que hay cosas que eran mejorables, por ejemplo, un estudiante de 12 años no puede estar con uno de 15. Sí, claro. Tienen que ser niveles distintos, tiene que ser otra propuesta, pero eso es perfectible. Ahora, esto otro es apostar a aquellos que fracasen, claro. No brindarles una opción anterior. Y lo que implica en horas docentes que un montón de compañeras y compañeros no tengan trabajo. Sí, ¿cómo es la pérdida? Porque nosotros hicimos alguna consulta en cuanto a las pérdidas de horas y se nos habló de miles de horas en todo el país. ¿Es así? O sea, ¿hay mucha pérdida de horario? Son miles de horas porque en FPB, el FPB se recorta totalmente lo que primero no va a existir. Simbólicamente algún grupo puede quedar, pero todo lo que era el ingreso de FPB, eso no va a estar. Entonces los docentes de taller, por ejemplo, que muchos de ellos no eran efectivos, claro. Que son interinos, seguramente vean reducidas sus horas, en algunos casos, y en otros casos probable que, o educadores que no tengan continuidad en el trabajo para el año que viene. Y tampoco algo asegurado de una efectividad que te permite, bueno, yo no puedo tomar, pero sé que tengo determinadas horas ya aseguradas. Claro, eso tampoco. Eso tampoco. En alguien que es interino, esa seguridad no la tiene, no tiene seguro de paro, ¿no? Seguro de desempleo, no tiene nada, ¿no? O sea, estamos hablando de que van a quedar profesores sin trabajo. Es probable, es probable. Se piensa compensar dentro de la escuela con mayor oferta de bachillerato tecnológico. Ajá. Bien, dentro de lo que es la UTU Florida, por ejemplo, se piensa mejorar la oferta de bachillerato, pero los docentes no son necesariamente los mismos. Claro. Bien, entonces hay muchos docentes FPB o educadores que se les va a complicar. Sí. Ahora, nosotros lo venimos viendo eso hace un año, ¿no? Pero no hemos tenido mucha suerte. Tenemos entendido que esos FPB también tenían una suerte de asistencia fuera del aula, por ejemplo, que se iba o se apuntaba a brindar educación en contextos un poco más críticos, en programas. ¿Eso también se recorta? Sí, el FPB, lo que pasa que el FPB es distinto a ciclo básico porque tiene otro acompañamiento. Claro. Hay educadores, hay psicólogos que están exclusivamente para trabajar con el grupo, además de los adscriptos que cumplen una labor bárbara, ya sea en FPB como en ciclo básico tecnológico de UTU o en todos los niveles, ¿no? Pero más allá del acompañamiento del adscripto clásico, hay otra serie de acompañamientos que eran muy importantes, ¿no? Sí, claro. Que bueno, eso se va a ver recortado porque al achicarse los grupos de FPB, obviamente eso se va a reducir. Bueno, estos son datos preocupantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se plantan los docentes ante esta situación, ante estos cambios, ante estos anuncios, Alejo? Y, por ejemplo, ahora tendrían que haber consultado a la TD de UTU, a la TD Nacional, que esperamos volver a integrar. Tendrían que haberla consultado con respecto a esta nueva modificación que van a sufrir los FPB. Y en realidad lo que se hizo fue, más que una consulta, fue una especie de notificación, ¿no? Mira, o sea, solo se dio el aviso. Estudiamos esto, pensamos hacer esto y esto. Por lo tanto, listo, vos te diste notificado y esa fue la consulta, cuando en realidad la consulta debería haber sido de, bueno, cuando hay una modificación de planes, lo que aspiramos desde la ATD es poder discutirlos, poder dar nuestra visión desde lo técnico, de la docencia, claro, ¿no? Claro. Que generalmente, bueno, más allá de lo que opinemos, se puede opinar para tratar de construir algo distinto o estamos de acuerdo de lo que se propone. Bien, pero consultar realmente y no hacer una notificación que no tiene sentido. Y esto ha pasado en todos los subsistemas, ¿no? En primaria, por ejemplo, no han citado a la TD todavía. En secundaria citan a la TD Nacional, perdón, a las ATD locales, departamentales, pero no nos dan las modificaciones que piensan hacer. Nos enteramos por la prensa de las modificaciones. Y cuando vienen acá, por ejemplo, el presidente del CODICEN, y dice, no, están diciendo cosas que no son reales con el bachillerato artístico, los mismos estudiantes de bachillerato artístico le preguntan a Robert Silva qué es lo que piensan hacer, pero Robert Silva no tiene idea. Entonces tiran titulares en la prensa que no son más que titulares, teóricamente, o lo sabe el ministro de Educación y Cultura, que estuvo hace poquito, le podríamos haber preguntado, y no el presidente del CODICEN, que es el que debería saber, ¿no? Claro. Y nosotros nos enteramos de titulares a través de la prensa. Nos parece que esa no es forma de gobernar la educación. No somos tenidos en cuenta, obviamente, somos dejados completamente a un lado. Acá hay
intención tanto desde la presidencia del CODICEN como del Ministerio de Educación y Cultura, hay una intención de dejar de lado todo lo que sea colectivo docente que piense, ¿no? Más allá que sea sindical o no sindical, porque pasa con FENAPE, lo vemos que la demonizan todos los días, ¿no? Desde el Parlamento, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde el propio CODICEN, pero más allá de esos actores, también contra las ATD, ¿no? Al no citarlas, al no consultarlas, al no hacerlas partícipes. ¿Qué miedo hay? ¿Que se opine distinto? O sea, no, ahí sí no construimos una educación democrática, creemos, ¿no? Sí, hablando de ese aspecto, en las últimas horas también se ha metido la LUC en la discusión de la educación, o la educación se ha metido en la discusión de la LUC. ¿Cómo afecta desde la perspectiva de ustedes, desde lo técnico docente, desde esa área, que bueno, también seguramente suman algunos nuevos cambios? Lo que pasa es que la LUC afecta directamente a la educación, ¿no? Por lo menos los artículos que se intentan derogar, algunos de ellos de la LUC van directamente hacia la educación y hacia lo que era el gobierno de la educación, ¿no? Lo que ellos llaman, lo que el gobierno llama la nueva gobernanza de la educación, que son un cambio de nombre para decir que tenemos una educación menos democrática, ¿bien? Donde los docentes ya no participan más minoritariamente como participaban cuando eran consejos, hace 2 años atrás, que era minoritariamente, no era que en secundaria gobernaba FENAPE, ni mucho menos que en UTU gobernaba AFUTU, ¿bien? Imagínense. Gobernaba el gobierno con sus representantes elegidos ahí en esos espacios. Ahora, era un consejo donde nosotros podíamos tener información de primera mano, estar en la discusión de los temas, opinar. Sí, tener voz. Dar nuestra visión, claro, dar nuestra visión de las cosas. Y bueno, y la LUC lo que hizo fue anular todo eso, ¿no? Todo eso que eran consejos donde nosotros participábamos, del gobierno de la educación participábamos, éramos uno más en minoría, ahora ya no somos más, y eso directamente nos afecta darle libertad al Poder Ejecutivo de hacer un estatuto docente sin consulta a los docentes, sin previa consulta, que coexistan más de un estatuto, que vendría a ser que coexistan en el mismo lugar de trabajo 2 formas distintas de contratación, cuando cumplimos la misma tarea. Entonces, ¿por qué a vos, que sos docente, te van a medir con una regla y a mí me van a medir con otra? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué incentivo habrá para que vos aceptes ese? ¿Y qué incentivo no habrá para el otro? Sí, entonces, fue uno de los primeros aspectos que salió, después como que no se se habló más, pero eso está... Todavía no han avanzado, pero está ahí la posibilidad de que lo hagan y seguramente el año que viene avancen sobre eso. Ajá. Creo que también el gobierno mide mucho, ¿no? Hasta dónde puede ir sin mayores dificultades y empuja. Y bueno, nosotros en realidad no tenemos problema en que hayan cambios. A ver, la vida es cambiar. Sí, claro. ¿Bien? Sí, pero... respetamos democráticamente todo. Ahora, que se nos tenga en cuenta, por lo menos que se nos consulte. Y que no se nos cambie las reglas de juego tampoco, ¿no? Pues, no es bueno, creemos, ¿no? En el mismo ámbito de trabajo, uno con un contrato, otro con otro. Es poco entendible. ¿Cómo pueden incidir a partir, por ejemplo, de la posición de Alejo Pérez en esta representación que le va a tocar ahora? Contémosles un poquito a la gente, que es importante. En la ATD. Seguro, claro. Y en la ATD nosotros lo que buscamos es seguir reafirmando los espacios de participación que lograron los docentes con su lucha a lo largo de los años. Bueno, seguir... Ahí está. Esto es conquista de los docentes, recordémosle eso a la gente, ¿no? Sí, como todo, ¿no? Como la ley de 8 horas, más allá de que Valle también fue una consigna que Valle da la ley de 8 horas para los trabajadores, o mejor dicho, la promulga porque hay una lucha atrás, ¿bien? Esto es la participación, también lo que pasa con el poder. El poder se cede un poco a medida que hay un reclamo atrás. Nosotros queremos mantener este espacio, queremos enriquecerlo y que sirva realmente para mejorar la UTU, ¿no? Para mejorar los planes de la UTU, para hacer planes más, programas más entretenidos para los chiquilines, más diversos, y bueno. ¿Hoy cómo ves el panorama en ese sentido? No, y la UTU tiene una oferta educativa bastante variada, ¿no? Bastante variada. Sí. Tiene que seguir variando y tiene que seguir actualizándose en un montón de cosas, pero es una oferta muy interesante, ¿no? La de la UTU es muy variada con respecto, qué sé yo trabajo en los 2 subsistemas, ¿no? Sí, claro. Pero la UTU siempre tiene como una variedad interesante. Un abanico más amplio. Para aquel chiquilín que tiene las cosas un poco más claras, capaz, ¿no? Claro. Que sabe bien a dónde quiere ir. Igual hay cambios inevitables en los
trabajos que se vienen, en nuevas herramientas, en la incorporación de tecnología, también pasa por ahí alguna de la preocupación en decir, bueno, porque tampoco se puede demorar demasiado los cambios en la variedad de la oferta, ¿no? Sí, el mundo va mucho más rápido. Especialmente que eso. la parte tecnológica, ¿no? Me gustaría saber si hay algún tipo de evaluación por parte del Codicen acerca de lo que fue el trabajo a distancia en todo este tiempo, en el cual lo hicimos solos, bastante solos. Todos los docentes, sí, todos los docentes, con algún apoyo de inspección, pero alguna carta que mandaban cada 3 meses, pero el trabajo del día a día era bastante solitario, entre los docentes, formándonos entre nosotros, aconsejándonos entre nosotros, y aprendiendo también, ¿no? Sí, ustedes estaban ante la nueva experiencia. Claro, y aprendiendo con los chiquilines. Algunos ya habíamos tenido experiencia en trabajos en otros planes, que trabajamos en una parte a distancia, pero la mayoría de los programas de la educación pública no tienen trabajo a distancia. Bueno, yo creo que es momento de empezar a evaluar. En la ATD, por ejemplo, en la ATD Nacional de UTU, se está evaluando el trabajo. Una de las comisiones que está funcionando es evaluar qué pasó con el trabajo a distancia. Todavía no se ha evaluado, me llama la atención, perdón, porque tuvimos un periodo largo. Han habido algunas discusiones, en algunas ATD ha aparecido como punto, pero conclusiones. No, pero no solo digo de parte de las ATD, pensé que también había una evaluación de parte del gobierno. Sí, han habido algunas encuestas, ¿no? Ajá. Encuestas. Que hay, claro, que hay de eso a la hora de sacar conclusiones y todo lo más. Claro. Habría que ver. No hay un documento, digamos. No lo sabemos, yo sinceramente eso lo desconozco, y este gobierno de la educación ha sido muy, por más que dice que es muy transparente, ha retaseado mucho la información. Los ámbitos de discusión bipartitos han casi que desaparecido, los han utilizado en algunos momentos y después se han olvidado de ellos, como en el inicio de la pandemia. Y bueno, la idea de este sábado es tratar de resistir los embates de esta nueva ola que se viene en la educación, de dejarnos sin participación. Casualmente las listas que van detrás del presidente del Codicen, por más que él no está en las elecciones, sí tiene un grupo de listas se ha hablado de eso, que le respaldan, y que claro. le ha fomentado él, ¿no? Bueno, esas listas todas tienen en su parte, en su lema, participación sin exclusiones. Medio irónico que pongan la participación cuando fue justamente él, como que fue electo por los docentes para un lugar de participación, termine anulando un montón de espacios como son los consejos, ¿no? Y todavía encima utilice otra vez el término participación. Bueno, yo creo que los docentes en este año y medio creo que hemos abierto un poco los ojos con esto de la pérdida de la participación, lo que ha pasado con los salarios docentes también, lo que ha pasado con nuestro trabajo. Tenemos más trabajo, más tareas, y nuestra remuneración no se ha visto actualizada ni siquiera por la inflación. También ahí como todos los públicos. Hay un debe. Claro, como todos los públicos. Entonces, sinceramente, creemos que los docentes tenemos que dar un mensaje claro el sábado, que esta forma de gobierno no es la que queremos para la educación, que el recorte no es el camino, que la tijera no es el camino, y que el congelamiento de salario con una inflación de más de un 10 tampoco es el camino. Bueno. Recordamos para otros docentes y para la población en general, ¿cómo es el mecanismo de este sábado? Sí, el sábado votamos. Primero, una de las cosas que se vota es la participación docente en el Codicen. Ahí hay 2 grupos de lista. Hay un sublema que engloba un montón de listas, que son las que están detrás del presidente del Codicen. Y hay otro grupo de listas que van del lado de la CESEU, del Sindicato de la Educación. Y esas todas llevan el lema en defensa de la educación pública. Ahí está. Que es la 1, la 11 y la 30. Llamamos a todos los compañeros de todos los subsistemas a votar cualquiera de las 3 listas para apoyar, para tratar de mantenernos, de poner pie firme y tratar de proteger los espacios de participación que nos quedan todavía, y si podemos avanzar en la participación o recuperar alguno que hemos perdido, mejor todavía, ¿no? Bien, aquí en Florida, ¿cómo se vota?
Y lo otro que se votaba en la TD de UTU, que me olvidé, es la 401, es la única lista que se presentó en Florida para la TD Nacional de UTU. Y se vota el sábado, el horario no lo tengo claro, debe ser desde las 8 a las 9 de la mañana. Va a ser una jornada larga, se vota formación docente, vota primaria, vota secundaria, vota UTU, en el Liceo 2, en el IMO y en el SERP. Y en Sarandí Grande también, en el Liceo Faustino Jara. Esos son los puntos en el departamento. Sí, también se podía votar observado por correo 3 días antes, pero ya pasó. Sí, ya pasó, está. Bien. Pero ahí tenemos más o menos, digo para que la gente también va a ver un movimiento importante el fin de semana en los centros educativos. Sí, esperemos que sí, esperemos que la gente, que los compañeros y las compañeras con conciencia decidan qué es lo que les parece mejor para la educación. Gracias, Alejo. Gracias a ti. Bueno, buena elección. Vamos arriba. Va por el respaldo, que es importante. Sí, Ahí está. Señores, hacemos una tanda, ya venimos con más.